Durante varias semanas, tal vez ya meses, he estado repasando con vosotros, queridos escuchantes, el libro de Hechos, conocido también como Hechos de los Apóstoles. Este libro se puede dividir en dos partes. Capítulos del 1 al 12 tratan de el ministerio de Pedro y otros. Y los capítulos del 13 hasta el 28 del ministerio de Pablo y otros hermanos predicadores misioneros. El libro de Hechos registra por lo menos 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, desde que fue encomendado por la iglesia en Antioquía en el capítulo 13 y luego hasta el final del libro, cuando ya termina el registro histórico de su ministerio. Pablo probablemente fue a España, predicó en España y luego al cabo de 2 años quizá o un poquito menos fue arrestado y fue llevado a Roma, donde fue condenado a muerte. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios, siervo de Dios, que ha hecho tanto por la causa del Evangelio, sea condenado a morir de esa manera? Pues así es, porque Dios es un Dios soberano y Él es soberano sobre la vida de sus hijos. Hemos visto todas las persecuciones y todos los malos tratos que Pablo recibió por predicar el reino de Dios. Él fue enviado por Dios a los gentiles, aunque no exclusivamente, porque predicó también mucho a los judíos. Pero al final del libro de Hechos, capítulo 28, versículo 28, dice Pablo: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. El pueblo judío no ha querido oír el Evangelio, ha estado ciego al Evangelio, y así seguirá hasta los días finales, hasta la semana 70 de Daniel, cuando ese pueblo sufrirá la gran persecución, la gran tribulación que vendrá sobre ellos, 7 años perseguidos por el anticristo. Dice otra vez el versículo 28, Hechos 8:28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán.
Dios usó a Pablo y a otros para sacar personas de la condenación, de la perdición de entre los gentiles a través del Evangelio. Versículo 29 dice: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron. Esa expresión, se fueron, indica la actitud de ellos. No querían oír, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, esto es en Roma. Esa casa alquilada, él está preso allí y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ese fue un privilegio que Pablo tuvo incluso estando en prisión. Dios le permitió que predicase el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino de Dios. ¿Qué es eso del reino de Dios? El reino de Dios ahí significa la autoridad de Dios en la tierra. Un día el Señor Jesucristo vendrá con poder, con majestad, con gloria, para establecer en este mundo, en esta tierra, el reino de Dios. Cuando Él vino la primera vez, vino manso y humilde, como el Cordero de Dios, predicando el reino de Dios, pero fue rechazado y condenado a morir en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Él vendrá por segunda vez para implantar su reino, pero cuando venga la segunda vez, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Este es el último estudio que voy a tener devocional sobre Hechos. En nuestra próxima consideración comenzaré con el libro del Apocalipsis, también de una manera devocional, de manera que el próximo devocional comenzaré con el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo. Alcemos nuestros ojos al cielo y esperemos con ansiedad, como dice Pablo allí en Tito 2:14, esperando ansiosamente, con ansiedad, la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por siempre. Amén.